Bueno, como decíamos, esta rueda de prensa es para denunciar públicamente que el partido Gobierno inicia el año con deudas a la ciudadanía, deudas que tienen que ver con la falta de cumplimiento, con la falta de ejecución de decisiones políticas que tocan o se toman en el órgano central de gobierno, que es el Pleno. Un Pleno donde el Partido Popular no tiene mayoría y un Pleno donde encontramos que hay más de 34 mociones o propuestas políticas que están en el cajón. Propuestas políticas que creemos que de alguna manera han sido aprobadas porque sí que tienen una necesidad para esta ciudad y porque de alguna manera son propuestas que han sido decididas por la inmensa mayoría del Pleno o incluso por todo el Pleno, que no pueden quedarse esperando a que algo ocurra. Nos da la sensación que el grupo de gobierno, el Partido Popular, en muchos casos no tiene muy claro cómo gobernar, porque como nos cansamos de repetir, su frase más repetida o su frase más sonada es «estamos trabajando en ello». Creemos que con esta respuesta la clara incapacidad del Partido Popular queda de evidencia, puesto que desde el 31 de julio de 2015 hay todavía mociones que no han sido ejecutadas. Para Ganemos además que estas mociones no son mociones de carácter institucional, no son mociones de instar a las instituciones a que cumplan, son mociones que tienen un calado importante y que mejorarían de manera inmediata la vida de la ciudadanía salmantina. Hemos agrupado las mociones en diferentes áreas. Por un lado estarían las mociones de carácter social, donde encontraríamos que existen muchas mociones de este tipo que aún no han sido ni ejecutadas y evidentemente no es que no hayan sido ejecutadas, de las que no hemos vuelto a escuchar hablar. Hablaríamos de que no existe actualmente un plan de accesibilidad para esta ciudad. Las medidas que tienen que implementarse para evitar y para prevenir la violencia de género siguen en el cajón. No hemos hablado del impuesto progresivo del impuesto de bienes inmuebles, de la creación de un impuesto progresivo que cada cual pague según tiene, y es una propuesta aprobada en el Pleno. Este ayuntamiento sigue sin adherirse a la meta 2017 también vinculada a la ciudad accesible y que tiene mucha consonancia con ese plan de accesibilidad que, como venía diciendo, no ha sido todavía ni diseñado ni ejecutado. Incluso hablaríamos de que no tenemos todavía un reglamento para los usuarios del transporte público. Son medidas que tienen que ver con cosas concretas que afectan a la ciudadanía. Hablar de accesibilidad, hablar de la educación preventiva en violencia de género o hablar de que tengamos un impuesto de bienes inmuebles que pueda de alguna manera reflejar los ingresos de cada familia son medidas muy concretas, no quedan para nada en propuestas utópicas y mucho menos en propuestas difíciles de ejecutar. Hablar también que venimos denunciando que no existe un plan de subvenciones en este ayuntamiento, un plan de subvenciones que es necesario para aprobar el presupuesto, del que en un futuro volveremos a hablar de los presupuestos municipales sin tener un plan de subvenciones que recoja qué criterios deben llevarse para que cada subvención sea destinada con un objetivo concreto, con un objetivo ajustado a un criterio. Evidentemente también no nos queda otra que denunciar en estas medidas la falta de un plan de juventud, el cual llevamos hablando de él igualmente desde que llegamos a este ayuntamiento, ¿no? Estas, por decir algunas, son medidas que quedan en el cajón, pero hay más medidas que de esas 34 queremos resaltar que tienen que ver con cosas muy concretas. Por ejemplo, el plan de lucha contra la pobreza energética. Nos parece una vergüenza que este ayuntamiento salga diciendo, este equipo de gobierno salga diciendo que ha firmado un convenio con las diferentes distribuidoras, un convenio que garantiza que ninguna ciudad, que ninguna familia va a sufrir cortes en los suministros energéticos, cuando teníamos una moción que era mucho más ambiciosa, no en el sentido de inalcanzable, sino en un sentido en el que el ayuntamiento fuera un mediador para que sí que de verdad ninguna familia se viera en estas dificultades de cara a tener los suministros básicos. Este plan de eficiencia, mejor dicho, este plan de lucha contra la pobreza energética es un plan ambicioso, el cual tiene que garantizar que nadie se vea privado de servicios básicos. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido medidas de carácter mediático, los cuales se han firmado con un interés mediático y que no van a llegar a la raíz del problema. Es que mucha gente que no es usuaria de servicios sociales en un momento determinado puede quedarse sin luz. Segundo, también hay que decir que tenemos una moción en consonancia con el freno del cambio climático. Pedíamos que este ayuntamiento se implicara en la posible reducción del efecto de cambio climático, otra medida sobre el cajón. Pero luego se firma un pacto como el de los alcaldes, que llega al Pleno y el que nos toca decir que muy bien que lleven a cabo ese tipo de medidas, pero que evidentemente eso tiene que ir acompañado con propuestas concretas que no existen. También decir que este ayuntamiento aprobó la apuesta por el uso de energías renovables y es un tema que sigue estando a la espera de que pase por alguna comisión. ¿Qué se va a hacer con ese tipo de propuesta? Por decir esto referente al medio ambiente y a la accesibilidad, pero ¿qué pasa con las propuestas ciudadanas? ¿Qué pasa con los caminos escolares que están aprobados en el Pleno por mayoría, no por unanimidad, y que no han sido todavía puestos sobre la mesa? Medidas como pueden ser eso, la propuesta que tiene el Grupo ZOES de que la zona del barrio del Oeste pueda tener asignadas sendas escolares para que los niños y las niñas de ese barrio puedan ir a los colegios caminando.
¿O qué pasa con un plan de seguridad vial que apoye el carril bici y el carril bus? Todo eso sigue estando en el cajón, entendemos, del señor alcalde. Son más de 34 medidas, hemos querido poner sobre la mesa algunas de carácter relevante, pero hay muchas más. Entendemos además que son medidas que traerían de inmediato tres objetivos. El primero, creemos que mejorarían esta ciudad que lleva de alguna manera sin ser revisada desde el modelo de ciudad años y años, realmente 21 desde que lleva gobernando el Partido Popular con mayoría. Ahora ya no se les olvide que no tienen esa mayoría. En segundo lugar, creemos que estas medidas facilitarían la vida a las personas. Entendemos que nadie en esta ciudad tiene que tener un corte de la luz, un corte del agua o que evidentemente tenga que verse de alguna manera con dificultades para llegar a fin de mes, porque también hay que decir que hay medidas referentes al empleo que siguen estando en este listado sin cumplir. Y por último, creemos que ese tipo de medidas que han llegado al Pleno son medidas que plantean otro modelo de ciudad, un modelo totalmente o radicalmente opuesto a lo que ha venido desarrollando el Partido Popular. ¿Con esto qué decimos? Que no nos queda otra que estar en esta rueda de prensa diciendo que hay una supuesta y demostrable incapacidad para dirigir esta ciudad y que evidentemente esto no es más que una falta de respeto. La tarea de Ganemos no es solo fiscalizar o ser el pepito grillo de este ayuntamiento, importante, también es proponer. Y como tal lo venimos demostrando pleno tras pleno y comisión tras comisión, llevando propuestas concretas, llevando acciones concretas y evidentemente buscando el consenso. Y por eso estas medidas, que muchas, en su inmensa mayoría, son medidas que ha planteado el Grupo Gobierno Ganemos, están aquí, pero parece que el Partido Popular lo que hace es boicotear nuestro modelo de ciudad, lo que hace es boicotear que esta ciudad cambie. Decirle desde aquí, alto y claro, al Grupo Gobierno y concretamente, señor alcalde, que vamos a seguir con nuestra tarea fiscalizadora, nuestra tarea de ser la conciencia de este ayuntamiento, pero en tercer lugar vamos a seguir proponiendo y estando pendientes para que estas medidas se propongan. Para finalizar, antes de dejar la palabra a mi compañero que me estoy enrollando, deciros que cada cierto tiempo el Gobierno nos pasa un listado de cumplimiento de mociones. Es llamativo que cuando nos pasa el listado pone moción conjunta para elaborar el Plan Municipal de Accesibilidad. Estamos trabajando en ello. Moción conjunta para declarar la ciudad fuera de especies invasoras. Cumplida. ¿Cómo se cumple? Esta es la única rendición de cuentas que nos da el equipo de gobierno. Esto es insuficiente. Nosotros creemos que un seguimiento de mociones tiene que llevar acarreado, tiene que llevar de alguna manera comprometido qué se ha hecho. Sentimos mucho que la experiencia nos ha dado que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, no creemos en su palabra y con ese tipo de correos electrónicos que plantean cumplida o estamos trabajando en ello, en muchos casos nos hace dudar, sospechar y evidentemente salir de esta rueda de prensa. Nada más, te cedo la palabra, que no quería yo hablar hoy tanto, y cualquier duda que tengáis al final podemos resolverla. Buenos días, muchas gracias por venir. Bien, siguiendo el tema con el que ha empezado mi compañera Virginia, antes de referirme a algunas de las mociones también que se han venido incumpliendo, quería hacer algún comentario a lo que esto supone. El incumplimiento de las mociones, fundamentalmente, inicialmente lo que supone es incumplir acuerdos del Pleno. Y el responsable de este incumplimiento de los acuerdos es directamente el alcalde, como ya ha señalado Virginia. Es el alcalde el que ha de dar cuenta de por qué no se cumplen estos acuerdos adoptados democráticamente en el Pleno. Y parece que se le ha olvidado que para gobernar se necesitan mayorías y que el Grupo Popular no tiene mayoría en este ayuntamiento. Pero les viene funcionando una cosa que parece que es una minoría absoluta. De tal manera que siguen con los mismos métodos de gobierno el Partido Popular a pesar de no tener mayoría. Parece que sí les funciona este nuevo concepto que se empieza a acuñar de gobierno a través de una minoría absoluta. Bien, en referencia a algunas de estas mociones, queremos hacer hincapié en algunas de ellas. Algunas tienen que ver con la materia de la contratación. Hay dos mociones aprobadas por mayoría en este ayuntamiento. Una de ellas es la creación de un registro de proveedores para dar transparencia, publicidad e igualdad a la hora de llevar a cabo todos los contratos menores. Hay que tener en cuenta que hay una serie de compras, de adquisiciones, incluso de prestación de servicios y de realización de obras que legalmente se pueden hacer a través de lo que se denomina contrato menor. Es decir, lo que se hace es llamar a quien el equipo de gobierno quiere, es decir, hacerlo a dedo.
Lo que se aprobó en esa moción es que para garantizar que eso se haga de forma transparente y en igualdad de condiciones para todas las pequeñas y medianas empresas o autónomos de esta ciudad, se creara un registro de proveedores, donde se garantizara que todas las personas, todas las empresas pudieran acceder a este tipo de contratos. No se ha querido cumplir, no se ha querido ejecutar el acuerdo de pleno, esta moción, y esto es grave porque lo que implica es que el objetivo fundamental del equipo de gobierno es hacer estas contrataciones o estas adquisiciones a dedo para privilegiar a determinadas empresas. Hay otra moción relacionada con la contratación que también se aprobó, que es la introducción de cláusulas sociales en materia de contratación, y que nada de ello se ha cumplido. Esta moción es muy importante para nuestra ciudad porque garantizaría el establecimiento de criterios para favorecer la contratación con pequeñas o incluso micropymes de nuestra ciudad o autónomos, de tal manera que el apoyo al empleo por parte del ayuntamiento tenga carácter real, no sea un enunciado genérico, sino que se pueda hacer. Y es muchísimo dinero el que este ayuntamiento dedica cada año a la contratación tanto de obras como de suministros y de prestación de servicios. La introducción de estas cláusulas sociales, que llevaría también a la división de los grandes contratos en lotes, favorecería que las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad pudieran tener acceso a estos contratos. Esto lo que pone de manifiesto el no llevar a cabo estos acuerdos es que el alcalde está sentado encima de un gobierno caprichoso para la ciudad. Hay otras dos mociones que también nos interesa resaltar y que tienen que ver también con su forma de gobierno. El 8 de abril de 2016 se aprobaron dos mociones en relación con el Hotel Corona Sol y el Corte Inglés. En ambas se obligaba al ayuntamiento a tramitar las modificaciones que él había puesto en marcha del plan general, precisamente para dejarlas sin efecto, para que se pueda afrontar la solución de estos dos casos desde la legalidad. Y el alcalde ha incumplido la obligación de ejecutar estos dos acuerdos del Pleno y se pasa la democracia del Pleno y a la ciudadanía de Salamanca por una concepción autoritaria del gobierno de la ciudad. El alcalde, con el incumplimiento de estos acuerdos, no respeta la ley, no respeta la democracia y no respeta a la ciudadanía. Nos gustaría añadir además que sí se ajusta a uno de los principios que caracterizan precisamente el gobierno autoritario, que es el practicar el amiguismo, incumplir el principio de igualdad y solo beneficiar a determinadas empresas privadas, como hacen estos dos casos del Hotel Corona y del Corte Inglés, en vez de garantizar la igualdad de trato y defender los intereses generales de la ciudad. Para terminar, y en relación con lo mismo, queríamos decir desde Ganemos Salamanca que el pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial de la provincia un nombramiento por libre designación del director de área de lo que se conoce como urbanismo. Tiene otra denominación técnica, Dirección de Área de Licencias y Planeamiento, pero es el área, lo que se conoce como el área de urbanismo. No es un nombramiento cualquiera y no es indiferente el procedimiento a través del cual se ha hecho. Se ha hecho a través de la libre designación, es decir, del dedo, seleccionar a un funcionario para este altísimo puesto de responsabilidad en el ayuntamiento. Hay que recordar, y esto es importante, que el anterior titular de este puesto de trabajo dimitió. Y no dimitió por cualquier razón, dimitió por haber estado ahí en situación de libre designación, dimitió por presiones, dimitió por el caso Corona Sol. Ganemos Salamanca estamos en contra de la libre designación. Defendemos la profesionalidad, la independencia de los empleados públicos, de la función pública.
Esperamos que el objetivo de este cambio, de este puesto de trabajo, no haya sido que el nuevo nombramiento acepte mejor indicaciones de oportunidad o indicaciones políticas. Esperamos que la persona que haya sido nombrada para este puesto de trabajo de alta responsabilidad en nuestro ayuntamiento tenga en cuenta de forma exclusiva su criterio legal, su criterio profesional, su criterio de independencia y no criterios políticos del equipo de gobierno o criterios de intereses económicos que hay en la ciudad. Nos parece, no nos cansaremos de repetir desde Ganemos Salamanca, que la existencia de la libre designación en la forma de cubrir estos puestos de trabajo es nefasto para el funcionamiento del ayuntamiento y para los intereses generales de nuestra ciudad. Y por ello esperamos de que, a pesar de que se haya utilizado este sistema, solo haya criterios de profesionalidad, de independencia y de objetividad y de defensa de los intereses generales. Son muchas las cuestiones que están en juego, esencialmente la defensa de los intereses de la ciudad y no de intereses particulares. La garantía que tiene la ciudadanía de que los representantes públicos no caiga nadie en la trampa de defender intereses particulares es precisamente, o uno de sus pilares, la función pública objetiva e independiente. Para terminar, solo decir que todo esto, el incumplimiento de los acuerdos, de las mociones, la utilización de la libre designación, solo forma parte de una forma de gobierno que es el que pone en práctica el Grupo Popular, de una forma que defiende intereses particulares en vez de defender los intereses generales. Gracias. ¿Alguna cosita? Sí, también me gustaría saber si están ustedes conformes o contentos o no con la reacción del resto de grupos de la oposición tras, las acusaciones del equipo de gobierno con el tema del corte inglés del pasado viernes. Si han visto que era una reacción tanto de PSOE y Ciudadanos ajustada a lo que ustedes pensaban. Estamos satisfechos. Nosotros hemos leído con mucho detenimiento las declaraciones de ambos grupos políticos o de sus portavoces, y ambos han ratificado, entendemos nosotros, el acuerdo que los tres grupos de la oposición tenemos de cuál es la forma y la alternativa para resolver con carácter legal y definitivo el gravísimo problema que el Grupo Popular, el alcalde, han creado en ese sector donde está el centro comercial del Corte Inglés. No, pensamos que no hay ninguna manifestación en sus declaraciones que se aparte de ese acuerdo, que es, por otra parte, nuestro objetivo fundamental. Y lo que venimos diciendo desde que hemos llegado, que hay que buscar la solución buscando los intereses generales, no particulares. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Bueno. Si no queréis dar nombres, como he visto que no dais nombres. ¿Sobre qué? Sobre el tema de la De los distribución. directores de área, del dedo. ¿Quién es el director de área? Sí, está publicado, está publicado en el boletín. Está publicado en el boletín, se ha publicado el nombre. Mira, bueno, el nombre es don José Manuel Gonzalo Cerezo. don José Manuel Gonzalo Cerezo para ocupar el puesto de director. No es un tema personal, es un tema, las manifestaciones que nosotros hemos hecho, que acabamos de hacer, hay que diferenciar, no es un tema personal. No conocemos de nada a este señor, o sea que... Es un tema de tipo de función pública, de tipo profesional, de que ratificamos lo que hemos dicho, esperamos que las actuaciones en el ayuntamiento solo se rijan con un criterio legal, objetivo y de independencia, y sea absolutamente ajeno a indicaciones, posibles indicaciones de carácter de oportunidad política o de intereses económicos. ¿Y a quién sustituye? A don Francisco Javier Vázquez Negro, que fue el anterior
director de titular área. y que sigue en el área de urbanismo de este ayuntamiento. También decir que nada más llegar aquí nosotros dijimos que si ganábamos las elecciones la primera medida que tomaríamos sería acabar con la libre designación. Esto no es una cuestión contra este señor que ni le conocemos ni tenemos nada contra él, simplemente contra una forma de actuar en la cual Ganemos Salamanca siempre hemos dicho que no tenemos ningún interés en mantenerla y evidentemente que no representa pues esa falta, ese criterio objetivo y sobre todo el respeto hacia los empleados municipales que creemos que son absolutamente los que tendrían que estar ocupando este tipo de direcciones. Y a los cuales apoyamos, como dijimos en la moción que defendimos en el Pleno. Bueno, pues ya está.